En estas fechas hay una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué vas a celebrar esta Navidad? ¿Qué vas a celebrar esta Navidad? Puede parecer una pregunta de perogrullo, pero en ocasiones las preguntas más obvias son las más difíciles de responder. Y de hecho, si observamos a nuestro alrededor lo que se celebra en Navidad, parece que se celebra de todo menos el verdadero sentido de la Navidad. Podríamos ilustrarlo con diversos ejemplos, pero en estas fechas se celebran funciones de colegios en Navidad, supuestamente el significado de la Navidad, y si sois padres o abuelos o familiares, habéis estado esta semana en alguna función o más de una. Y en estas funciones te das cuenta de que la Navidad ha dejado de ser Navidad. Yo el jueves fui a la función de nuestra hija pequeña, que comparte con los hijos también de otro hermano en esta congregación, y allí estábamos, lo primero intentando encontrar un sitio, ¿verdad?, en estas cosas, sentarte aunque sea para aguantar el rato que dure la celebración. Y la celebración comenzó sorprendentemente con música oriental y un baile que se asemejaba más a las 1001 noches que a la Navidad. Bueno, podía ser que después fuese mejor, pero el resto del tiempo aguantamos la función y vimos recitaciones, canciones muy graciosas por parte de los niños, pero que nada tenía que ver con la Navidad. Escuchamos de Frozen, la película de Disney, del cielo, de las nubes, de la lluvia, de Trolls, otra película también. Yo me tuve que ir después a otra cosa, pero en realidad nada cambió en el resto de la celebración. Y el momento apoteósico llegó cuando el profesor de religión, que alguno puede pensar, al menos algo relacionado con la Navidad sucedió, salió allí con los niños de su clase de religión católica, empezó una actuación que nos dejó a todos boquiabiertos, porque parecía más un programa de aeróbic de Eva Nazarre, para aquellos que tenéis cierta edad, ¿os acordáis?, que una función de Navidad. Y llegó un momento que todos los presentes allí, incluidos los niños, estaban pendientes del profesor que estaba en medio de la sala, dirigiendo estos bailes de manera muy adecuada, que de los niños mismos. Y al final uno sale de una función de Navidad de este tipo y te preguntas, ¿es esto la Navidad? ¿Realmente esto lo que celebramos en Navidad? Esto es solo un reflejo de lo que se ha convertido la Navidad en nuestro país. Una Navidad que ha perdido su sentido. Y por eso nos preguntamos, ¿qué vas a celebrar esta Navidad? La Biblia nos enseña la verdadera razón de celebración, no solo en esta Navidad, sino cada día de nuestras vidas. Y la razón por la que celebramos esta Navidad es el Señor Jesucristo. Cristo Jesús. Y en primer lugar, celebramos la Navidad porque celebramos a Cristo que vino a esta tierra para llevarnos a Dios. Celebramos a Cristo que vino a esta tierra para llevarnos a Dios. Los relatos con los que comienzan los evangelios en el Nuevo Testamento, que se suelen leer en estas fechas, de hecho hemos leído uno hace un momento, nos enseñan claramente que Cristo es Dios hecho hombre, y por eso celebramos a Cristo. Si vamos a Mateo capítulo 1, que leímos en la lectura dominical, observamos que el versículo 23 afirma: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Celebramos en la Navidad a Cristo y celebramos a Cristo porque es Dios hecho hombre, como también recordábamos en el pensamiento antes de la mesa del Señor. Fijémonos el versículo 23, lo que dice: concebirá, María iba a concebir virginalmente, iba a dar a luz a un hijo y le debía de poner por nombre Emanuel. Es un nombre significativo, tiene un sentido. Hoy en día en muchas ocasiones no se ponen los nombres por lo que significan. Y a veces, si supiésemos lo que significan los nombres que hemos puesto tal vez a algunos de nuestros hijos, nos sorprenderíamos. Pero en aquel tiempo en realidad se ponía el nombre por el significado.
Y así le dice el ángel, ponle Emanuel. ¿Por qué? Por su significado. ¿Qué significa Emanuel? Ahí nos lo dice el texto, versículo 23. Dios con nosotros. Dios mismo. Este niño que creció es Dios. Dios con nosotros. Dios que vino a nosotros. Dios que habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios mismo que vino a vivir entre los seres humanos a esta tierra. Ya solo esa realidad es motivo de celebración. Cuando algo importante va a un lugar es recibido con todos los honores y es celebrado. Eso solía ser así en la antigüedad cuando los reyes acudían a un lugar y entonces era recibido con todo tipo de honores. Era una gran celebración. Había paradas, cabalgatas, el pueblo se echaba a las calles, se engalonaban las plazas y las avenidas. Y entonces era una celebración que ese rey, ese mandatario, esa persona tan importante, pisase ni siquiera esa ciudad, esas calles. Era una gran celebración. Los tiempos han cambiado. Hoy en día, cuando los dignatarios van en nuestro país, incluso a alguna zona de nuestro territorio, no le reciben con pompas y loores ni engalanan las calles, como hemos visto esta semana. Y en general no se hace prácticamente con ningún mandatario, salvo cuando se sigue el protocolo y los otros mandatarios les reciben, y tal vez fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los ejércitos de los países. Pero en aquel tiempo todo el pueblo participaba, todos se echaban a la calle, todos celebraban que esta persona tan importante había llegado en medio de ellos y era un honor que les visitase. Eso es lo que celebramos. Jesucristo, Dios hecho hombre, el ser más importante del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el eterno, el soberano, el santo, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el justo, el misericordioso, el amoroso, lleno de gracia y de verdad. Y podríamos continuar con los atributos tanto comunicables como incomunicables, que nos dan una muestra de la grandeza de Dios. Este gran Dios vino y nos visitó a los seres humanos. Es increíble. Emanuel, Dios con nosotros. Estuvo con nosotros y entre nosotros. Pero no solo Dios estuvo entre nosotros, que ya sería motivo suficiente de celebración, sino que el otro nombre que el ángel le dijo que debía llamarle era no solo Emanuel, sino que en el versículo 21 de Mateo 1, también Jesús. Fijémonos, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solo Dios se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y vino a este mundo y habitó entre nosotros, que es un gran motivo de celebración, y hemos de conmemorar que Dios vino a este mundo, sino que vino con un propósito. Y este propósito lo resume su nombre Jesús. De nuevo, con un significado, versículo 21. ¿Por qué le va a poner por nombre Jesús? Segunda parte del versículo 21. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Pero la buena noticia solo tiene tintes de una noticia sin igual cuando eres consciente de la situación del ser humano, de tu propia situación, de quién eres realmente. Hoy en día vivimos en una nebulosa, vivimos en una burbuja, en una pompa cultural, que nos dice que somos guapos, altos, esbeltos, somos buenos, ¿verdad? Nos lo merecemos, nosotros lo valemos, tienes que amarte a ti mismo, tú eres el centro y todo gira en torno a ti. ¿Habéis oído algo de esto? Yo creo que sí, si no, tal vez has estado en casa encerrado mucho tiempo, sin ni siquiera acceder a ningún medio de comunicación y las redes sociales. Este es el bombardeo continuo, que es justo lo contrario que dice la palabra de Dios. Y esto no sucede porque sí.
sino que el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, está metiendo este error, contrario a lo que la palabra de Dios dice, para que los seres humanos se crean buenos y digan, bueno, yo no necesito a Jesús. Se está vacunando a la sociedad para que cuando el mensaje del Evangelio venga y diga, eres pecador, digan, no, yo, ¿cómo voy a ser pecador? Yo soy todas estas otras cosas. Pero la Biblia afirma lo contrario. Afirma que somos pecadores y por lo tanto, como pecadores, necesitamos a un Salvador. Jesús. Él salva. Él libra de los pecados. Fijémonos cómo lo resume Pablo. Vamos por un momento a Romanos capítulo 1, una de las epístolas que mejor resume y explica el Evangelio, profundiza en él. Recientemente en la iglesia tuvimos un estudio, un discipulado sobre Romanos. Todavía algunos hermanos en distintos grupos están estudiando Romanos. Pero tan solo hace falta empezar Romanos en el capítulo 1 y leer los primeros 4 versículos para ver el resumen que hace del Evangelio Pablo, movido por el Espíritu Santo. Fijémonos, Romanos capítulo 1, versículo 1 afirma, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En una manera muy paulina, en la que la frase se encadena con otro pensamiento y otro pensamiento, lo que está afirmando aquí es el Evangelio. Esta buena noticia de parte de Dios. Él era un heraldo. Él era un esclavo de Jesucristo. Fijemos en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. En realidad está diciendo esclavo de Jesucristo. Antes era esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de las tinieblas, como todo el mundo antes de Cristo. Eso es lo que afirman las Escrituras. Y ahora soy siervo de Cristo, esclavo de Cristo, un buen amo. Me traspasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no solo eso, sino que fue llamado a ser apóstol, versículo 1. Es decir, a proclamar, es el enviado de parte de Dios. ¿A qué? A ser el vocero, el que transmita el mensaje de Dios. Y el principal mensaje es este, el Evangelio de Dios, versículo 1. El Evangelio de Dios. Y a continuación resume, escuetamente pero acertadamente, el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es una noticia que pertenece a Dios, que ya había sido anticipada y que se estaba cumpliendo de acuerdo a las promesas que Dios había dado a su pueblo y que posteriormente se han extendido al resto de la humanidad, también a los gentiles. Un evangelio que continúa y dice el versículo 3, que es acerca de ¿quién? De su Hijo. El evangelio es acerca de Jesucristo. Hoy en día, tristemente, en muchos foros, en muchos ámbitos, en el mundo evangélico en general, no solo en este país, sino a nivel mundial, hoy con la globalización es fácil enterarse de cuáles son los énfasis, se afirma un evangelio antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre. El evangelio es acerca de ti. El evangelio es para ti, es para que te sientas mejor, para que tengas una vida mejor, aquí y ahora, ya no solo en la eternidad. Antes el énfasis antropocéntrico estaba basado en ¿quieres ir al cielo? Claro, ¿quién no quiere ir al cielo? Bueno, hoy en día hay mucha gente, ya no quieren ir al cielo. Ya no tiene temor del Señor. Pero en general, si tú le decías a un niño ¿quieres ir al cielo? ¿Qué piensas que te va a decir? ¿Quieres ir al cielo o al infierno? Bueno, ese no es el evangelio. Ese es el destino final para las personas si se han arrepentido no de sus pecados. Pero ese es un mensaje centrado en el hombre. No. Ahora, hoy en día, está centrado en el hombre de igual manera cuando se toma el evangelio y se vuelve acerca de nosotros. Mi bienestar, mis metas. Dios me va a ayudar a conseguir lo que yo quiero, a sentirme mejor conmigo mismo, a tener una alta autoestima, a prosperar en la vida, a que me vaya bien.
un amuleto espiritual para que proteja a mi familia, a mi descendencia, para que me encuentre bien conmigo mismo y con los demás. Ese no es el Evangelio. El Evangelio, dice aquí, es acerca de ¿quién? ¿Acerca de nosotros? No, versículo 3. Acerca de Cristo. Acerca de Jesucristo. Porque si es acerca de nosotros, ya no es el Evangelio, ya no son buenas noticias. Nosotros somos las malas noticias. Nosotros tenemos un problema. Pero Cristo es la noticia sin igual. La buena noticia para los pecadores. Es acerca de Jesucristo. Si vamos al principio de los Evangelios, concretamente, el Evangelio que estamos estudiando los domingos, en Marcos capítulo 1, versículo 1, nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, se podría traducir esa preposición, sobre Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio es sobre Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Estas son las buenas noticias. ¿Qué dice acerca de Jesucristo? Fijémonos, el versículo 3 continúa diciendo de Romanos 1, que nació de la descendencia de David. Está afirmando con esto, no solo que va a cumplir las promesas que están establecidas en el Antiguo Testamento, y concretamente a David, este reino eterno, sino que principalmente aquí está resaltando que es según la carne, continúa diciendo, fijémonos en el contexto. Es decir, completamente, plenamente hombre. Plenamente hombre. Pero no es solo plenamente hombre, sino que a continuación dice el versículo 3 que fue declarado Hijo de Dios con poder. Completa, plenamente Dios. Cristo es plenamente Dios, plenamente hombre. Esto es lo que se conoce en las teologías como unión hipostática. Realmente las dos naturalezas conviven, coexisten y son verdaderas y es una misma realidad en el Señor Jesucristo. Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Sí que, como dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo, lo que se conoce como kenosis. Es decir, dejó de ejercer los atributos divinos de manera independiente del Padre, pero no dejó de tener los atributos divinos. Él siguió siendo Dios. Este Evangelio acerca de Jesucristo como Dios hecho hombre es nuestro mensaje. Murió, pero también resucitó de entre los muertos. ¿Quién es este? Final del versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. A este Jesucristo proclamaba Pablo. De este Jesucristo habla las Escrituras desde el principio hasta el final. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. El Nuevo Testamento nos despliega a Cristo y nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en Cristo Jesús como quien es. Dios hecho hombre, el Señor y Salvador de los pecadores. A este Jesucristo celebramos. Jesucristo es la buena noticia. Una buena noticia para la humanidad porque está pendiente del juicio divino de Dios. Un Dios santo, perfecto, que no comete nada malo, que no ha hecho ningún error, que no comete pecado. Un Dios que demanda la misma santidad de aquellos que van a estar ante su presencia. Un Dios que incluso las mejores obras ante Él son como trapos de inmundicia, afirma Isaías 64:6, es decir, una compresa usada que lo que hace es ir al contenedor, esa es tu mejor obra. Piensa de lo que estás más orgulloso, de lo mejor que has hecho en tu vida, de lo que podías decir a cualquiera. Eso es para tirarlo en el contenedor, poner una papelera y llevarlo a la zona de desechos. Delante de Dios es así. Por lo tanto, el justo juicio de Dios es estar apartados de su presencia por la eternidad y apartados en el infierno con un sufrimiento inexplicable, inimaginable, insufrible, indescriptible, pero justo y merecido. Eso es lo que afirma ciertamente la palabra de Dios. ¿Y por qué apartados en el infierno eternamente? Por nuestro pecado. Y aún en la eternidad no se puede llegar a pagar el pecado. Es increíble. Nosotros no podemos pagar por nuestro pecado, ni siquiera en una eternidad.
Es tal la ofensa ante un Dios santo y perfecto. Nuestro pecado merece un castigo eterno que nunca se puede acabar de pagar por nuestros propios méritos. Piensa en esto por un momento. ¿Qué mensaje tan distinto de lo que pensamos nosotros o lo que la sociedad piensa acerca del ser humano? Solo un ser eterno, solo Dios mismo hecho carne, Jesucristo, podía pagar por un castigo eterno. Cristo puede pagar tu castigo eterno porque es Dios eterno. Y si Cristo no fuese Dios, tú todavía estarías en tus delitos y pecados. Pero gracias a Dios, que envió a Jesucristo y pagó una vez y para siempre, con apenas 6 horas colgado en la cruz del Calvario, con ese acto, pagó como el Dios eterno por nuestros pecados que nosotros no podemos pagar, ni siquiera en una eternidad en el infierno. Ante este panorama, ¿hay una mejor noticia que Jesucristo? ¿Hay una mejor noticia que el Señor Jesucristo? Jesucristo es la mejor noticia jamás contada para cualquiera que es consciente de esta realidad, que la humanidad está en el corredor de la muerte eterna. Y tú estás allí esperando tu juicio, consciente o inconscientemente. Y puede ser que esa celda sea más amplia o más pequeña, tengas lujos en la celda, tengas buenas vistas en tu celda, incluso puedas salir de la celda y disfrutar de bondades y bendiciones en esta creación de Dios. Pero finalmente estás bajo el juicio de Dios y Jesucristo vino a este mundo para sacarte de ese corredor de la muerte eterna y ocupar tu lugar y decir, sal tú, yo voy a pagar por ti. Esta es la muerte sustitutoria de Cristo. Murió en el lugar de los pecadores que se arrepienten de sus pecados y confían en Él como su Señor y Salvador. Y es el único que puede tomar tu lugar. El único. Otros, por muy buenas intenciones que tuvieran, nunca podrían pagar el justo juicio de Dios, ni por ellos mismos ni por nadie, pero Jesucristo sí, ese castigo que merece nuestro pecado. Él lo puede y lo pagó, porque es Dios hecho hombre. Ahora, Cristo vino a esta tierra, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús a salvar a su pueblo de sus pecados, para salvarnos con un propósito, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Cristo no vino a este mundo para que tengas una alta autoestima, te sientas mejor, te vaya bien. Si Dios quiere, puede hacerlo. Y si Él bendice, recibimos las bendiciones del Señor. Y si Él trae pruebas y quita, lo recibimos igualmente. Confiamos en Él como nuestro Señor soberano. Y descansamos en Él, que sabe lo que es mejor para nuestra vida. Ahora, la razón principal por la que Cristo vino a este mundo es para llevarnos a Dios. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice así el versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice este pasaje, en primer lugar, que Cristo murió por los pecados una sola vez, principio del versículo 18. Murió por los pecados de los pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3 afirma, no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. Nadie es justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 6, versículo 23, anuncia que esa paga del pecado es muerte. Romanos 3, 23 confirma que la consecuencia no es solo muerte física, no solo muerte espiritual, estar apartados de Dios, sino además muerte eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Aún así, muchas personas todavía se creen justas y buenas en su propia justicia, ante lo cual Pablo, en Romanos 3:9, después de presentar las evidencias a los judíos que se creían justos por ser el pueblo de Dios y por las obras religiosas que realizaban, les dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Judíos, el pueblo de Dios; griegos, en aquel tiempo, era una expresión general que se aplicaba a todo aquel que no era judío. Es decir, todo el mundo está bajo pecado. ¿Somos mejores nosotros? ¿Te crees mejor que este criminal que esta semana ha salido a la luz? Llegó a esta chica en el sur de España y abusó de ella sexualmente y luego la mató. ¡Qué terrible!, ¿verdad? Y la sociedad dice, ¡qué mala persona! Y así es. Es la muestra de la depravación del hombre, en una extensión. ¿Pero crees que tú o yo somos mejores que esa persona? La Biblia dice que no, que somos pecadores igualmente, y tal vez el pecado no se ha manifestado de la misma manera, o en la misma extensión, pero si no fuera por Cristo, seríamos igual o peor. Es Cristo el que hace la diferencia, no nosotros. No pensemos que porque venimos a la iglesia somos mejores personas. No pensemos ni siquiera que porque nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo somos mejores que los demás. No, somos, como afirma 1 Timoteo 1, Pablo lo entendía, los peores de los pecadores, el primero de los pecadores. Porque ¿sabes qué? Aun cuando no lo sabemos ni lo entendemos, porque solo Dios es el que discierne los pensamientos y el corazón, de quien conocemos más los pensamientos y el corazón de alguna persona en este mundo es de nosotros mismos. ¿Verdad? Si tuviésemos que exponer a la luz de todo el mundo lo que ha pasado por nuestra cabeza en alguna ocasión en nuestra vida, o lo que hemos dicho, o lo que hemos hecho, mostraría realmente que somos pecadores. Mostraría también que en todo caso somos buenos hipócritas, ¿verdad? Pero ante Dios estamos desnudos. Y ante Dios es como pasar por las máquinas nuevas del aeropuerto. Puede ser que tú pases por la de pitar y puedas pasar, y depende de cómo esté graduada, pite mucho o no pite nada. Pero si pasas por esta que te ve hasta los empastes de los dientes, se ve todo. Dios lo ve todo. Dios sabe lo que pensamos, lo que decimos, cómo hemos vivido, y sabe que la diferencia está en Cristo, no en nosotros. Y nos ve ahora no a nosotros, sino a lo que hemos confiado en Cristo Jesús. Ve a Cristo en nosotros. Ve a Cristo. Y si hay algo agradable en nosotros es porque Cristo nos cubre con su sangre y con su muerte en la cruz pagó por nuestro pecado. Y Él nos atribuye su justicia inmerecidamente. Y así podemos estar delante de Dios. Y así somos llevados a Dios. Como dice el pasaje en 1 Pedro 3. Murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Solo cuando estás en Cristo puedes venir a Dios. Solo Cristo te puede llevar a Dios porque Él es el único justo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 afirma: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es solo en Cristo que podemos ser vistos como justos delante de Dios. Solo Cristo puede llevarnos a Dios. 2 Corintios 5:18 dice: Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y es que además no solo lo dice este pasaje, sino que el lenguaje y la manera en la que lo expresa el Nuevo Testamento pone todos los méritos en Dios. Él inicia la acción, Él lleva a cabo la acción, y nosotros en el contexto de la salvación solemos aparecer en la Biblia como sujetos pasivos. Tal vez lengua queda muy lejos, pero esto es sencillo. ¿Qué es el sujeto pasivo? El que recibe la acción, no la ejecuta. Nosotros recibimos la gracia de Dios. Nosotros recibimos la fe de Dios. Efesios capítulo 2 afirma que es por gracia, por medio de la fe, que somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
¿Qué no es de nosotros? No es de nosotros ni la salvación, ni la gracia, ni la fe. Sino que de nosotros, ¿qué? Los versículos anteriores. El pecado. Muertos con delitos y pecado. Hijos de desobediencia. Hijos del príncipe de este siglo. Eso es lo que aportamos. Eso es lo que tú traes encima de la mesa delante de Dios. Con ese currículo puedes venir delante de Dios. Sí, vas a venir delante de Dios antes o después. Y vas a rendir cuentas delante de Dios. Y entonces todas estas excusas y todas estas racionalizaciones humanas que a ti te convencen, más o menos, porque en el fondo sabes que eres pecador y tu conciencia te acusa, delante de Dios van a quedar expuestas y no van a ser justificación alguna. Ninguna justificación. Pero hoy es el día en el que puedes venir a Cristo para ser llevado delante de Dios, no en tus méritos, sino en los méritos de Cristo, el justo por los injustos, y venir a Él, y aunque todo lo que traes es tu pecado, Dios todo lo que va a ver es la justicia de Cristo. Glorioso intercambio. Esto celebramos no solo en Navidad. Pero si vamos a celebrar algo en Navidad, celebremos esto. Celebremos a Cristo. No celebremos las comilonas, no hay nada de malo en ellos, algo para la salud. No celebremos los regalos, que bien, ¿quién no nos gusta recibir regalos, verdad? No hay nada malo en ello. No celebremos si estamos más o menos acompañados, tal vez la añoranza de la familia o seres queridos que ya no están entre nosotros. Todo eso es humano, ¿verdad? Pero finalmente recordemos, ¿cuál es el significado de la Navidad? ¿Qué vas a celebrar esta Navidad? ¿Qué vas a celebrar cada día de tu vida? Si conoces a Cristo, vas a celebrar a Cristo. Y hagámoslo palpable, hagámoslo notorio. En nosotros, en primer lugar. Cuando uno se reconcilia con Dios, su Creador, por medio de Jesucristo, vuelve la verdadera celebración de la Navidad. Y es Navidad todo el año. Todo el año es Navidad. Celebramos a Cristo porque es Dios hecho hombre, que vino a esta tierra para llevarnos a Dios, reconciliarnos con Él. Y ante esta verdad, yo me hago esta pregunta. ¿Hay algo que puede hacer sombra a Cristo? ¿Hay algo en tu vida que está haciendo sombra a Cristo? No solo en estos días, sino en general. Porque en realidad nada le llega ni a la suela de los zapatos de Cristo cuando has entendido verdaderamente el Evangelio. Tal vez si hay algo, muchas cosas, otras cosas, que continuamente hacen sombra a Cristo, es que tal vez no has entendido quién es Cristo verdaderamente. Cristo es quien nos lleva a Dios. Dios hecho hombre es el Salvador. Y celebramos a Cristo. Por eso estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Por eso estábamos el domingo pasado y si Dios quiere estaremos el siguiente. Venimos a alabar a Cristo. Venimos a rendirle culto, adoración, pero fruto de una semana que ha deseado adorarle y darle gloria con las vidas que llevamos delante de Él. Y deseamos hacerlo porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Y ahora como nuevas criaturas tenemos nuevos deseos. Y cuando no hacemos lo que a Dios le agrada, Él realmente nos muestra y nos mueve y nos lleva a arrepentirnos según estamos expuestos a su palabra. Pero celebramos a Cristo. Y de hecho, cuanto más dulce es Cristo, más amargo es el pecado. Más amargo es el pecado. Celebramos a Cristo en primer lugar porque vino a esta tierra para llevarte a Dios y esperamos que sea la realidad de todos los aquí presentes y si no hoy es un buen día para arrepentirte y venir a Dios por medio de Cristo. Pero en segundo lugar, esta Navidad celebramos a Cristo porque es glorioso e incomparable. Glorioso e incomparable. Y vamos a ver esta verdad en las Escrituras y os invito a ir a 2 Corintios capítulo 4.
Vamos a ver concretamente esta verdad en los versículos 3 al 6. Pablo en 2 Corintios 4 está anunciando a Cristo, parte de su ministerio, como veíamos en Romanos capítulo 1, comienza en el contexto versículo 1, tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Es el ministerio de la palabra, es el ministerio del Evangelio, como a continuación va a desarrollar. Y realizaba este ministerio encomendado por Dios como ministro de Cristo en una buena conciencia. Versículo 2. Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿A qué se dedicaban? A manifestar la verdad. Esta verdad es el Evangelio, la palabra de Dios. Él no lo modificaba, él no lo cambiaba, él no andaba con astucias, no adulteraba, no aguaba, no añadía, no quitaba, sino que transmitía el Evangelio y la palabra de Dios, porque en esa estaba su confianza. Es el poder de la palabra. Y así llegamos a los versículos 3 al 6. Y nos muestra que este anuncio de la palabra de Dios da un doble resultado. Da un doble resultado. El primer resultado es que este Evangelio sobre Jesucristo permanece velado para los que se pierden. Versículos 3 y 4. Fijémonos, si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Este Evangelio sobre Jesucristo permanece velado para los que se pierden. Fijémonos, versículo 3. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Esta es una verdad que se repite a lo largo de las Escrituras. Y está describiendo la situación espiritual de las personas sin Cristo, de los que están perdidos. No hay excepción. Con otras palabras, en 1 Corintios 1:18 lo dice de esta manera: la palabra de la cruz es necedad, locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. 1 Corintios 2:8 afirma: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Este Evangelio está velado. No es una realidad en su vida. No quiere decir que cognitivamente no puedan entenderlo. Lo pueden entender. Pero sencillamente no tiene sentido para ellos. No lo reciben, no lo aceptan, no lo creen, no lo viven. Por cierto, está velado también para aquellos que entendiéndolo cognitivamente hacen una afirmación meramente intelectual, pero no han nacido de nuevo, ni están viviendo como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Está velado, aunque intelectualmente lo afirman y lo creen. Puede ser el caso de personas que han sido expuestas al Evangelio desde niños, o tal vez su familia se lo ha enseñado y dice: sí, yo no niego que Jesús es Dios. Sí, es cierto, yo soy pecador. Es verdad, Jesús murió en la cruz por los pecados. También afirmo que Él resucitó de entre los muertos. Y sé lo que es el Evangelio, incluso puedo afirmarlo cognitivamente o intelectualmente. ¿Pero ha afectado tu vida? ¿Hay muestra del fruto de la salvación que la Biblia describe? Si estás pensando acerca de esto, te animo a ir a tu casa y leer 1 de Juan, que muestra y está escrito para reafirmar a los que están en Cristo verdaderamente y cuál es el fruto espiritual que produce Dios en un creyente cuando su espíritu mora en nosotros. No a la perfección, ¿verdad? No vamos a ser perfectos hasta que seamos glorificados. Pero que eso no sea una excusa para decir nadie es perfecto. Porque el creyente verdaderamente desea obedecer a Cristo y desea ver fruto en su vida, y Dios produce ese fruto en el proceso de santificación. Ahora, evidentemente, de manera especial, también está velado para los que rechazan la verdad del Evangelio. ¿Por qué rechazan la verdad del Evangelio? Unos subliminalmente y otros claramente. Unos tal vez en privado y otros en público y manifiestamente.
por una doble razón está velado. En primer lugar, por su propia naturaleza pecaminosa. Por su propia naturaleza pecaminosa. Romanos 3:10, como hemos leído anteriormente, afirma: no hay justo ni aún uno. Efesios capítulo 2 afirma que estábamos muertos antes de Cristo en nuestros delitos y pecados. Es la propia naturaleza pecaminosa que muestra, que impide que se vea la gloria de Cristo. Los seres humanos somos pecadores. No porque pecamos, sino que porque somos pecadores, pecamos. Es la consecuencia de nuestra naturaleza. Es lo que se conoce como la depravación total. La depravación total no significa que eres lo más malo que puedes llegar a ser, pero sí que no hay nada en ti que no haya sido afectado por el pecado y que por lo tanto eres totalmente pecador y tu naturaleza es pecaminosa. No hay una parte que se salva y se manifiesta esta pecaminosidad de distintas maneras. Ahora, no solo está velado por la naturaleza pecaminosa, sino que en segundo lugar, como 2 Corintios 4:4 afirma, también está velado por Satanás. Fijémonos, 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este mundo es Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, quien ciega el entendimiento de los incrédulos, que ya está entenebrecido por su propia naturaleza pecaminosa. Es increíble. A no ser que Dios intervenga, no hay esperanza. No solo es que han apagado la luz, es que aunque la enciendan, tú estás ciego y no vas a ver nada. No puedes hacer nada. No hay operación posible, humanamente hablando, que te permita ver tu naturaleza y la gloria de Cristo, a no ser que Dios intervenga de manera sobrenatural. ¿Qué es lo que no ven? Lo que no ven es, según el versículo 4, en su segunda parte, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Vamos a tomarlo por partes, porque aquí hay mucho contenido. ¿Qué no ve una persona que está muerta en sus delitos y pecados? No ve que Cristo es el Evangelio y que la buena noticia es Cristo. ¿Por qué es la buena noticia? Porque es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Acá el versículo 4 diciendo, es la imagen de Dios. Lo hemos leído hoy en el tiempo de la mesa del Señor, Colosenses 1:15. Él es Dios. Esta idea de imagen es la representación, la semejanza. Y Cristo es la imagen perfecta de Dios, porque Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Jesucristo es Dios. Eso es lo que no ven los que se pierden. Y es curioso que no lo vean porque el verbo que utiliza ahí para resplandecer, no ven el resplandor, se podría traducir como ver algo brillante o algo radiante. Esta palabra, por ejemplo, en otro pasaje, en Hechos 20:11, se utiliza para describir el amanecer, la salida del sol. ¿Te imaginas que en un día despejado vas a una colina y vas observando la salida del sol? Es imposible no verlo. De hecho, es tal el resplandor que llega un momento que no es que no lo veas, pero ya no puedes mirar porque te deslumbra. Ahora, si hay alguien allí y no ve esta salida del sol, ¿dónde estaría el problema? ¿En el sol o en la persona? Obviamente en la persona. El sol está brillando. El problema lo tienes tú. Fijémonos que dice, volviendo a nuestro pasaje con esto en mente, ¿qué no ven? El resplandor. ¿De qué? No es del sol, es del Evangelio de la gloria de Cristo. No lo ven. El problema no está en el Evangelio ni en la gloria de Cristo. El problema está en la persona que está ciega y no lo ve. ¿Qué no ve? El Evangelio de la gloria de Cristo. No dice el Evangelio del cielo. No dice el Evangelio de una vida próspera y sin enfermedades. No dice el Evangelio de la autoestima. No dice el Evangelio de los religiosos. No dice el Evangelio tradicional. No dice el Evangelio de las personas que quieren vivir una vida decente. No. ¿El Evangelio de qué?
de la gloria de Cristo. ¿Qué no ven las personas finalmente? La belleza de Cristo, el resplandor de Cristo. Eso es lo que no ven. Y si tú estás aquí en esta mañana y no ves a Cristo glorioso, el problema no está en Cristo. El problema está en ti, que todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Y has de acudir a Dios y pedirle, Señor, obra en mí, quita este velo de mis ojos. Quiero ver a Cristo, quiero ver la gloria de Cristo. Quiero creer, ayuda a mi incredulidad, sé propicio a mi pecador. Quiero realmente conocer a Cristo Jesús, muéstrame a Cristo. Y la única manera que te la va a mostrar va a ser por medio de su palabra, según el Espíritu Santo obra en ti. No esperes una visión, no esperes un resplandor, no esperes salir a la calle y de repente ver algo escrito en el cielo, porque Dios no se manifiesta así. El poder de Dios está en la palabra de Dios, y es por la palabra de Dios que alguien puede nacer de nuevo. Solo se puede nacer de nuevo por la palabra de Dios. Fijémonos, vayamos de nuevo, dejando un dedo ahí en 2 Corintios, a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, porque esto es lo que dice la Biblia. No me lo estoy inventando, me gustaría que lo veas en el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, afirma: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, ¿cuál es la simiente incorruptible por la que hemos nacido de nuevo? Mediante la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Es por la predicación de la palabra de Dios, es por la lectura de la palabra de Dios que el Espíritu Santo hace nacer a una persona de nuevo, quita el velo de su entendimiento, ve quién es Él verdaderamente y reconoce quién es Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Os acordáis la parábola de Lázaro y el rico? Cómo la conclusión es, después de que parabólicamente, y una parábola no está enseñando verdad en sí misma, sino que está llegando a una conclusión final, no podemos sacar esa parábola que se va a ver desde los que piensen que es el cielo al infierno, o sea otro lugar, el Hades o el seno de Abraham. No vamos a entrar en esta discusión teológica, pero no se ve de un sitio a otro, ¿verdad? No es lo que está diciendo ahí. Pero finalmente concluye: mirad, él quería que enviase a Lázaro para advertir a sus familiares, es decir, hombre, si viene de la otra vida y si te aparece un muerto y viene y te dice, es verdad, es cierto, arrepentíos, porque vuestro familiar está sufriendo y vosotros vais a sufrir por la eternidad, y vengo de parte de él a deciros, arrepentíos. ¿Y qué es la conclusión de esa parábola? Mira, ya tienen a Moisés y los profetas y no lo escuchan. ¿Qué es Moisés y los profetas? El Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Es más, tenían a Jesús mismo, Dios hecho hombre, entre ellos, anunciándole la verdad. ¿Y qué hicieron? Le rechazaron, le crucificaron, le acusaron falsamente. No, ningún milagro humano, nada que pase en tu vida va a hacerte cambiar de opinión. Solo Dios puede transformar tu corazón por medio de su palabra en el poder del Espíritu. Solo Cristo puede salvarte. Solo puedes ver la gloria de Cristo cuando vienes a las Escrituras y cuando Dios, por su Espíritu, por medio de su palabra, te lo revela. Por esta razón la gente celebra en estas fiestas una Navidad sin Cristo. ¿Por qué no entienden quién es Cristo? ¿Por qué no ven la gloria de Cristo? Disfrutan las luces en la calle, las ponen en sus casas, decoran con árboles, incluso ponen el Belén, los más tradicionales, tienen una figurita allí, pero Cristo no está en sus vidas ni en sus hogares. Compran regalos, pero allí no está Cristo. Porque para ellos Cristo no es glorioso ni es lo más importante en la Navidad, porque no lo es el resto del año, porque iba a cambiar en estas fechas.
Esto es tan absurdo, celebrar una Navidad sin Cristo es tan absurdo como celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero. ¿Te imaginas que te inviten a un cumpleaños y vas a la fiesta y no ha venido y no se ha invitado al cumpleañero? ¿Qué hay que celebrar? Nada. Eso es lo que se está haciendo en Navidad. Se está celebrando Navidad sin el cumpleañero. En teoría se celebra el nacimiento de Jesús. Bueno, no sabemos, se cree que no fue en estas fechas. No se sabe la fecha exacta, pero da igual la fecha. Se celebra en estas fechas. Pero se celebra algo sin sentido, porque Cristo no está ahí. ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo? Es distinto para los creyentes. ¿Por qué? Porque si volvemos a 2 Corintios capítulo 4, hay una gran diferencia. La diferencia está en que conocemos a Cristo. Fijémonos, Pablo predicaba a Cristo en el versículo 5, hace un paréntesis por un momento explicativo y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Predicamos a Cristo. Esto no es acerca de nosotros, ni de una tradición, ni de una religión, ni de la iglesia evangélica, ni de esta iglesia local en la vida de peregrinos. No es acerca de nosotros, es acerca de Cristo. Este es el mensaje. Y a continuación vuelve a retomar el hilo y vemos la segunda respuesta ante Cristo y el Evangelio, anunciado a todos por igual. Versículo 6. Pues Dios, que dijo de que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Hay mucho contenido significativo aquí, debemos de parar por un momento y reflexionar. En medio de esas tinieblas, que acaba de escribir anteriormente, es solo Dios el que puede hacer resplandecer la luz. Fijémonos en el versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Dios solo puede hacer que la luz resplandezca. Es Dios el único que puede quitar el velo y revelar quién es Cristo verdaderamente. Cuando regenera una persona, es nacido de nuevo por la voluntad de Dios, como Juan 1 afirma, no es nacido ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad humana, sino de Dios. Es Dios el que hace nacer a una persona de nuevo. Y con esa nueva naturaleza, ve a Cristo. ¿Y qué ve exactamente de Cristo? ¿Qué ilumina? ¿Qué resplandece en nuestros corazones? Final versículo 6. Para iluminación, ¿de qué? Del conocimiento. Ahora conoces. Pero no es un conocimiento vago, no es que ahora de repente te dan el título de universidad que nunca estudiaste. O de repente sabes de todo, eres todólogo. No. ¿Qué está diciendo que es el conocimiento que vas a adquirir cuando Dios te hace nacer de nuevo y cuando la luz resplandece? Final del versículo 6. De la gloria de Dios en la faz de Cristo. Resplandece, de nuevo la idea de algo brillante, nítido, claro, espléndido, magnificente. Este verbo se utiliza en Mateo 17:2 en la transfiguración, cuando dice su rostro, el rostro de Jesús, resplandeció como el sol. Cristo mostró su gloria a Pedro, Jacobo y Juan, y ahora dice este pasaje que muestra su gloria a todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Y cómo reaccionaron Pedro, Jacobo y Juan cuando vieron la gloria de Cristo? Mateo 17:4. Pedro dice, Señor, bueno es quedarnos aquí. Y en realidad no era muy buena situación, porque quería hacer unas enramadas. Eso no iba a ser la mayor comodidad, sus casas eran mejor que las enramadas. Pero estaba allí, aunque fuese en una tienda de campaña improvisada, y quería quedarse allí porque allí estaba Cristo. Y había visto la gloria de Cristo. Es la misma raíz que describe en Apocalipsis 22:16 a Cristo como el lucero de la mañana. Él resplandece. ¿Y cómo resplandece exactamente? El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Vemos a Cristo que es Dios y vemos que es el Dios glorioso y vemos toda la gloria de Dios manifestada en su Hijo. A Dios nadie le ha visto jamás.
pero Él se ha dado a conocer por su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. Así el verdadero creyente ve la gloria de Cristo y no quiere ir a ningún otro lugar, no desea nada más. Queda cautivado con Cristo. ¿Y quién es Cristo? No con lo que recibe de Cristo. Y solo Cristo le satisface verdaderamente. En palabras de John Owen, puritano británico del siglo XVII, que era el administrador académico de la Universidad de Oxford y también líder de una iglesia, una congregación no conformista, dice así, y cito: el Señor Jesucristo es extremadamente glorioso. Aquellos que no ven ni contemplan su gloria, no le conocen. Aquel que no discierne y ve con sus propios ojos la representación de la misma gloria de Dios en la persona de Cristo que se revela al alma de los hombres, no es creyente. Dios manifiesta sus excelencias divinas, gloriosas, solo en Cristo. Fin de la cita. En otras palabras, lo que está afirmando 2 Corintios 4:6, el verdadero creyente ve la gloria de Cristo, contempla su gloria por completo, indescriptible, y queda absorto, cautivado por las excelencias de Cristo. Y ahora son estas las que anunciamos. ¿Qué otra cosa podríamos anunciar? Lo único que tiene poder de cautivarte, de atraerte, no es si vienes aquí a la iglesia y son majos, o cómo ha salido el bizcocho en la mesa de bienvenida al café. No aseguramos que te cautive, esperamos que sí, te guste. Gracias a todos aquellos que sirven ese ministerio. No si las sillas son más cómodas o menos, o si te gusta el color de las paredes, o si la temperatura está a tu gusto, o si tienes amigos aquí o no, familiares. Mira, todo eso es secundario. Esperamos que vengas aquí porque estás cautivado por Cristo. Y quieras conocer más de Cristo, y quieras vivir para Cristo, y quieras seguir a Cristo, y entonces este es el mejor lugar. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer lo mismo aquí, o si el año que viene se inaugura la capilla, o si dentro de 5 años hay un gobierno que nos expropia todo y nos manda al lado del río, debajo de un puente, da igual. Construiremos unas enramadas o al aire libre directamente, pero predicaremos a Cristo. Amén. Ese es nuestro mensaje, porque nos tiene cautivados. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Y eso es lo que deseamos para ti. Y eso es lo que oramos. En palabras de Spurgeon, siervo del Señor del siglo XIX, británico, conocido como el príncipe de los predicadores, dice así, y cito: este tema de la gloria de Cristo me supera. En mi meditación sobre Él, me he encontrado perdido en su profundidad y extensión. Mi gozo es grande en este tema. Y sin embargo me siento como un niño pequeño, tratando de contemplar el vasto universo y las estrellas. Tropiezo en medio de lo sublime. Me hundo en medio de la gloria cuando trato de ponerla en palabras. Solo puedo apuntar a ella, pero no puedo describirla. Y si Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto, ¿qué puedo decir yo? Solo puedo apuntar a ella. Mis palabras no van a describir completamente la gloria de Cristo. Pero según vemos la palabra de Dios y según el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y en nuestra vida, entonces verdaderamente comprenderemos la gloria de Cristo, nos cautivará y desearemos conocerle más y vivir vidas para su gloria y su honra. Sin embargo, incluso el creyente verdadero puede apartar su vida y su vista de la gloria de Cristo y temporalmente estar maravillado con otras cosas en lugar de sus excelencias, con cuestiones menores que pueden desviar la vista de Cristo y su gloria. Esto puede pasar todo el año, pero especialmente en Navidad. Puede pasar que Papá Noel sea el centro, los Reyes Magos, y que incluso en familias de creyentes esto sea el centro y robe la gloria a Cristo. ¿De qué estamos hablando nuestros hijos, hermanos? ¿De Papá Noel?
De los Reyes Magos, no hay nada de malo en celebrar eso si quieres celebrarlo, no es pecado. Pero ¿estás apuntando a tus hijos a Cristo más que a Papá Noel y a los Reyes Magos? ¿Estamos hablándoles de Cristo aún más en estos días? Y dándoles a entender que independientemente del regalo que han recibido, que hoy en día reciben prácticamente todo y más, el mejor regalo es Cristo Jesús, el regalo de Dios a los hombres. Puede distraernos otras cosas porque el ataque de Satanás es a la gloria de Dios y quedarnos obnubilados por cuestiones menores, incluso por lo que Dios nos da. Y empezamos a atesorar las cosas que Dios nos da, en lugar de atesorar al Dios que nos da las cosas. No, ni siquiera la salvación que hemos recibido es un tesoro comparable a Cristo. Cristo es a quien debemos de atesorar verdaderamente y ponerle en el lugar que se merece, primero en nuestras vidas y posteriormente allí donde el Señor nos permite estar. Esa es la diferencia de una Navidad en una vida que conoce verdaderamente a Cristo. Será lo más valioso y será lo que celebres verdaderamente esta Navidad. No va a ser tan importante la comida, ni la decoración, ni los regalos, ni quién está o deja de estar a la mesa. Lo más importante será Cristo. Y no solo en una cena de Navidad, en una comida de Navidad, sino el resto del año. Como Juan 1:14 resume bien, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Has visto la gloria de Cristo? ¿Estás viendo la gloria de Cristo? ¿Has experimentado la gloria de Cristo, Dios hecho hombre? Jesús, el que vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Has observado su esplendor, su grandeza, que es incomparable, inigualable, y en eso encuentras tu satisfacción? Porque nada ni nadie le hace sombra. Pueden ser fechas tristes la Navidad. Podemos tener recuerdos agridulces o completamente agrios. Puede ser que estemos en una situación difícil en nuestra vida. Triste, dura, y no subestimamos eso. El Señor nos llama a sufrir y llorar con los que sufren y lloran. Pero finalmente, aun cuando tu caso sea el contrario, puede ser que tengas un momento álgido, te vaya bien en el trabajo, con tu familia, la Navidad sea un momento especial y la disfrutes más que ninguna época del año, sea cual sean los extremos, ahí no va a estar ni la satisfacción ni la insatisfacción, si conoces a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, ya sea que nos dé otras cosas o no nos las dé, todo lo que necesitamos es a Cristo. Y todo lo que vamos a valorar es a Cristo, porque hemos visto su gloria. Y vamos a celebrar a Cristo con una gran cena, tal vez, o con una pequeña cena, o incluso sin cena. Podemos celebrar y hemos de celebrar a Cristo. ¿Qué vas a celebrar esta Navidad? ¿Quién va a ser el centro de tu celebración? ¿Vas a celebrar? Y va a ser el centro de tu celebración quien te satisfaga y quien sea el centro de tu vida los 365 días al año. Si es Cristo, celebremos a Cristo. Si no es así, examinemos nuestro corazón. Como creyente, como salvo, si estás aquí presente, ¿estás realmente poniendo a Cristo en el lugar que merece? ¿O hay otras cosas que están nublando su gloria y su esplendor y te está quitando el gozo? Y si no has creído verdaderamente, según la Biblia describe, tal vez tú te consideras creyente porque eres religioso, cristiano, conoces estas verdades, incluso las afirmas, pero nunca has visto la gloria de Cristo, es mi oración, que el Señor te muestre lo pecador que eres, como yo, y que necesitas a Cristo como el Salvador de los hombres. Y que eso sea la mejor noticia esta Navidad para tu vida.
Jonathan Edwards, el gran teólogo americano, lo expresa de esta manera, y cito: en Cristo Jesús se encuentra la grandeza verdadera y tan gran excelencia que cuando alguien llega a verla verdaderamente, ya no busca en ningún otro lugar. Su mente descansa allí. Ve una gloria trascendente, una dulzura inefable en él. Ve que hasta ahora había estado persiguiendo sombras, pero nunca había encontrado la sustancia. Que antes había buscado la felicidad en un arroyo, pero ahora ha encontrado el océano. La grandeza y excelencia de Cristo es el objeto adecuado para los deseos más profundos del alma y suficiente para satisfacerla por completo. El alma ha visto el río del agua de la vida y no desea beber de ningún otro sitio. Ha visto el árbol de la vida y no desea ningún otro fruto. Este es Cristo, a quien hemos de celebrar. Concluyamos este tiempo juntos yendo por un momento a Filipenses capítulo 1. El testimonio personal de Pablo. Este Pablo movido por el Espíritu Santo, que nos muestra que Cristo solo es glorioso, que anunciar el Evangelio de Cristo lo había experimentado en primer lugar. Y en Filipenses capítulo 1, cuando escribe esta carta, él está en la prisión. Está en la cárcel, no está en buenas circunstancias. Está bajo arresto domiciliario, estaba encadenado continuamente a la guardia pretoriana, que iba tomando turnos y en todo momento estaba unido a un guardia allí en este domicilio en el que estaba. Y estaba encarcelado por predicar a Cristo. Pero aún en medio de las circunstancias más difíciles, su gozo estaba en Cristo. Y él se gozaba en él. Y lo dice de esta manera, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no lo decía superficialmente, podía morir. Podía morir. Y él de hecho estaba diciendo, mira, si muero es lo que mejor que me puede pasar. ¿Por qué? Porque voy a ir con Cristo, no es porque fuera masoquista y le gustase la muerte. La muerte es dura, porque la muerte es consecuencia del pecado. Pero después de ese trago, viene la eternidad con Cristo para siempre. Amén. Y es ganancia. Por eso él decía, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Para qué estás viviendo? ¿Estás viviendo para tu trabajo? ¿Estás viviendo para tus hijos? ¿Estás viviendo para las amistades? ¿Estás viviendo para ti mismo? ¿Estás viviendo para tu casa? ¿Estás viviendo para celebraciones? ¿Estás viviendo para qué? Vivamos para Cristo. Teniendo esto en mente, como dice Pablo en el versículo 23, de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo entendía quién era, y nosotros hemos de entenderlo. Él dice, partir es mucho mejor, y este verbo que utiliza ahí para partir se está refiriendo a la idea de un navío que está atracado en un muelle momentáneamente y que ha de partir al muelle al cual verdaderamente pertenece. En esta tierra estamos de paso. Y a veces vivimos como si fuera nuestra morada eterna. ¿Sabes qué? Esta tierra es como ir de camping. Puedes estar unos días con una tienda, incluso algunas comodidades, pero va a pasar. Sabemos que ahí no nos vamos a quedar. Vas a volver a casa, tu verdadero hogar. Como creyentes, vamos a ir a casa, a la presencia del Señor. Y esto solo es posible por la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y por eso le celebramos al glorioso Cristo, por eso le damos gloria, por eso le anunciamos, y que sea el verdadero significado de esta Navidad y encontremos satisfacción en él. Vamos a orar juntos, hermanos.